¿Por qué los jóvenes ya no van a pensionarse? Antes, como las familias tenían muchos hijos, conforme iba pasando el tiempo, había demasiadas personas jóvenes productivas en etapa productiva y pocas personas adultos mayores, Ujú. lo cual estructuralmente a nivel demográfico, claramente había un sistema de jubilaciones y pensiones que era sostenible. Sí, porque la gente vivió poco. Ajá. Y además había mucha gente joven y poca gente adulta. Ujú. Bueno, todo esto cambia porque hoy la gente está viviendo más y adicional a eso, las familias están teniendo pocos hijos, lo cual dentro de 20 o 30 años significa que va a haber muchísimos adultos mayores, o sea, personas de 60, 65 para arriba y poquitas personas en etapa productiva. Entonces el sistema pues no dan las matemáticas. Entonces el gobierno ¿qué hace? No decide, ¿sabes qué? A partir de ahora el tema de la jubilación, pensión y tu etapa de retiro ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad tuya. Y pero hablando de las Afores, me ha tocado platicar con personas que te dicen, oye, ¿qué crees? Que yo ya aporto a mi Afore, que mi patrón me quita una parte y mi Afore va creciendo, pero yo no hago aportaciones adicionales. ¿La Afore te va a alcanzar para vivir bien una vejez? Mucha gente piensa que sí, que ese es el tema delicado, Claro. pero si haces las matemáticas sencillas, es más, pregúntate a ti o a todas las personas que tienen una Afore si el ahorro que están metiendo ahí realmente te va a alcanzar para mantener tu estilo de vida. Realmente no es cierto. La mayoría de las personas, si tienen un ingreso de 10 pesos, por decir un ejemplo, la Afore le va a pagar 2, 3. Pero ahí es donde entra el área de oportunidad de por qué un PPR le podría hacer sentido a muchas personas. Para retirarte como un viejito millonario, ¿qué te conviene más? ¿Entrarle más a CETES, planes personas de retiro o entrarle más a tu Afore? Pienso honestamente que una persona financieramente inteligente no está tratando de buscar el producto mágico que lo va a llevar a algún lugar. Mm. Por ejemplo, hablando de lo que me dijiste, CETES, no te puede brindar cierta liquidez, ¿no? La Afore te obliga a hacer aportaciones y un plan de retiro pues te podría dar exposición a los principales mercados mundiales, ¿no? Entonces, pues, yo no me pensaría en las personas que tienen patrimonios grandes no están pensando en como en encontrar un producto financiero que les va a arreglar la vida, sino más bien cómo puedo tomar ventaja de ciertas estrategias financieras. Bienvenidos al podcast con Luis Mi Negocios. El día de hoy tenemos un gran invitado, sobre todo para aprender sobre PPRs, lo que son los planes personales de retiro. Y qué mejor que César Vega, amigo ya de varios años del mismo medio, súper especialista en planes personales de retiro. Y la idea y el objetivo principal de este episodio en sí es poder tener las principales dudas que tiene el público en general respecto a lo que son los planes personales de retiro, qué esperar de ellos, qué no esperar de ellos, si son para ti, si no son para ti, y tener una buena información en sí. Porque algo que realmente sucede es que muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros nos acercamos con algún agente y este agente, pues a lo mejor por el mero hecho de querer cobrar una comisión va a estar pero realmente no nos puede explicar si nos conviene cierto producto o no nos conviene cierto producto. Entonces, eso es el objetivo del día de hoy. Te invito a que escuches toda la plática porque realmente va a valer 100% la pena. César es una persona que realmente conoce del tema y este es el objetivo principal, aprender algo nuevo el día de hoy y sin duda lo va a hacer. Amigo César, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por invitarme y qué bueno que te diste la vuelta acá por mi natal Mérida. Mérida, Yucatán, por eso estamos un poquito más frescos. Pero antes quería comenzar contigo. ¿Ya cuánto tiempo llevas en el rubro de PPRs? Tras bambalinas hablábamos que, por ejemplo, tenías pólizas que ya estaban por vencer, que tenían más de 10 años. Y entonces dije, es buena pregunta para iniciar, ¿no? ¿Tu experiencia de cuántos años es? ¿En cuánto se remonta? Con respecto a esa industria, tengo ya un poquito más de una década, Ujú. estoy trabajando en este tema. Yo, como tú sabes, estudié economía en la Facultad de Economía de la UNAM, Ujú. entonces realmente como mi actividad profesional ya tiene un poquito más de tiempo, pero en la industria o entendiendo el tema de los planes para el retiro, tenemos más de una década. Súper. ¿Y cómo fue como tu primer acercamiento con la industria de los seguros, digamos así, o de las inversiones? Bueno, creo que para contestar eso tendría que remontarme un poquito a la historia, Mm. porque yo toda la vida me he interesado con el tema del dinero, toda la vida, porque nací en un contexto pues bastante limitado a nivel financiero, entonces toda la vida quise saber por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. Entonces cuando decidí estudiar una carrera, pues me metí a la Facultad de Economía de la UNAM, Universidad Universitaria en la Ciudad de México, y pues ahí empezó como mis primeros acercamientos con respecto al mundo del ahorro y la inversión. Ujú. Posterior a eso, pues claramente buscando opciones y cosas que funcionan, que no funcionan, pues que en ese inter conocí de todo. Seguramente a mucha gente le ha pasado la flor de la abundancia, que los esquemas Ponzi, que esquemas piramidales o cosas de ese estilo que pues al final prometen algo que la gente quiere escuchar.
Claro. ¿Entiendes? Como decir, grandes rendimientos a corto plazo sin riesgo. La gente dice, aquí es. Pero en ese buscar, pues claramente encontré la industria de las inversiones confiables, de las instituciones serias, de las cosas que hacen de verdad Mm, real. mm. Y pues llegué al mundo de los planes personales para el retiro, que para mi entender es una herramienta bien poderosa, sobre todo en temas de disciplina, de institucionalización patrimonial. Y pues claramente me hizo mucho sentido porque creo honestamente que cualquier cosa que hagas en tu vida no basta con que la hagas una vez, sino hay que hacerlo de manera consistente por un periodo de tiempo. Ujú. Entonces, los planes de retiro están como muy alineados a eso, como decir, ok, Mm. vamos a invertir, pero no vamos a invertir una vez. Vamos a invertir de manera consistente por un periodo de tiempo lo suficientemente largo Ujú. para que tú obtengas un resultado poderoso. Y por ejemplo, entrando un poco en materia, justamente que ya empezaste a mencionar de los planes personales de retiro, ¿qué es un plan personal de retiro y qué diferencia hay con un seguro de vida? Muy buena pregunta. Mucha gente está confundida con esto y esto es muy importante hacer una distinción. Mm. El PPR o los planes personales para el retiro, como sus siglas lo indican, el objetivo principal de un PPR es crear un ahorro para el retiro. Ujú. Es una planificación para tu retiro. Entonces, el principal objetivo es tener dinero cuando llegue tu etapa de retiro. Por eso se llama PPR. Ujú. Y en un seguro de vida tradicional, el principal objetivo de este producto financiero es proteger a tus seres queridos en el caso de tu fallecimiento. Ujú. Entonces, en esencia, cambia completamente. Ahora, en la actualidad hay productos que son híbridos, en el cual tienen un componente de ahorro para el retiro, pero al mismo tiempo tienen una protección. Entonces, hay tres productos ahí técnicamente. Uno es un plan personal para retiro puro, que está cubriendo específicamente la necesidad por la cual nació este producto, que es el ahorro para el retiro. Está el producto del otro lado, que es un seguro de vida tradicional, en donde la principal función es el fallecimiento, y están los híbridos. Entonces, cualquiera de los tres puede funcionar, o puedes tener los tres si así lo decides, y más de uno de cada uno se puede sin ningún problema, nada más que tienen funciones distintas. Ok, y a ver, aquí me llama un poco la atención algo que hablamos de que su función es pues llegar bien a cierta edad, ¿no? Aquí lo que me viene a la mente es algo que cuesta a veces, sobre todo con el público más joven, que ven la pensión como algo que nunca voy a llegar. Creo que igual tras bambalinas platicamos de que cómo ha pasado el tiempo tan rápido y creo que vale la pena explicar esto desde raíz. ¿Por qué los jóvenes ya no van a pensionarse? Muy buena pregunta. Seguramente tú recuerdas que nuestros papás y nuestros abuelos, era común escuchar que los abuelos tenían 8, 10, 14 hijos. Ujú. Ahorita es muy difícil encontrar una mujer que le diga, oye, ¿cuántos hijos tienes? Sí, Es complicado, ¿no? Las total. mujeres actualmente están teniendo entre 0 y 2 hijos, lo cual se traduce, significa que antes, como las familias tenían muchos hijos, conforme iba pasando el tiempo, había demasiadas personas jóvenes productivas en etapa productiva y pocas personas adultos mayores, Ujú. lo cual estructuralmente a nivel demográfico, claramente había un sistema de jubilaciones y pensiones que era sostenible. Sí, porque la gente vivió poco. Ajá. Y además había mucha gente joven y poca gente adulta. Ujú. Bueno, todo esto cambia porque hoy la gente está viviendo más, que es lo que tú me estás diciendo, la esperanza de vida ha crecido de manera significativa y adicional a eso, las mujeres o las familias, o las personas están teniendo pocos hijos, lo cual dentro de 20 o 30 años significa que va a haber muchísimos adultos mayores, o sea, personas de 60, 65 para arriba y poquitas personas en etapa productiva. Entonces el sistema pues no dan las matemáticas. Esto no solamente en México, sino en muchos países han experimentado este problema. Entonces el gobierno, ¿qué hace? El gobierno dice, ¿sabes qué? En México fue en el 97. El gobierno decide, ¿sabes qué? A partir de ahora, el tema de la jubilación, pensión y tu etapa de retiro ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad tuya, de cada uno de nosotros. Y ahí nace todo este tema De las afores. exactamente, de por qué los jóvenes no van a tener pensión, de las afores, de los planes de retiro, cosas de ese estilo. Y hablando de las afores, me ha tocado platicar con personas que te dicen, oye, ¿qué crees? Que yo ya aporto a mi afore, que mi patrón me quita una parte y mi afore va creciendo, pero yo no hago aportaciones adicionales. ¿La afore te va a alcanzar para vivir bien una vejez? Muy buena pregunta. Mucha gente piensa que sí, que ese es el tema delicado. Claro. Mucha gente piensa que sí, pero si haces las matemáticas sencillas, es más, pregúntate a ti o a todas las personas que tienen una Afore, hagan las matemáticas sencillas. Si el ahorro que están metiendo ahí realmente te va a alcanzar para mantener tu estilo de vida, realmente no es cierto. Si haces las matemáticas, la mayoría de las personas, si tienen un ingreso de 10 pesos, por decir un ejemplo, la Afore le va a pagar 2, 3.
Me explico, haciendo matemáticas ahí simples, ¿no? Pero ahí es donde entra el área de oportunidad de por qué un PPR le podría hacer sentido a muchas personas, como para complementar. Ahora, quiero decir que si tienes Afore, excelente, porque uno es más que cero. Hay gente que ni eso tiene. Totalmente. Siempre uno es más que cero. Pero definitivamente hay que hacer las matemáticas y muy probablemente a mucha gente le convenga complementar su estrategia de retiro de Afore con un plan de retiro. ¿Te conviene a ti hacer una aportación voluntaria a tu Afore? Creo que la respuesta es la misma, es uno es más que cero, definitivamente. O sea, de que Sí, 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 pero hay mejores alternativas. sí, sí, definitivamente. Yo creo que una persona financieramente inteligente no está peleándose con qué es mejor una pera o una manzana, sino está pensando en cómo puedo tomar ventaja de ambas. Por ejemplo, en el tema de las Afores, de alguna u otra forma estás obligado. Eso es algo que Sí. mucha gente no lo ve mucho valor, pero en las Afores estás de alguna forma obligado a hacerlo. En un plan de retiro, pues tiene que haber cierta voluntad. Entonces me dices, oye, ¿es bueno meter afuera? Pues sí, porque es como hacer ejercicio. Si hay algo que te obliga a hacer ejercicio, lo vas a hacer hasta cuando no tengas ganas y en el mediano y largo plazo va a obtener un resultado. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de rendimientos, acceso a alternativas de inversión, beneficios fiscales, flexibilidad, etcétera, inclusive hasta respaldo o estructura legal, probablemente sí un plan de retiro pueda funcionar de manera más eficiente para una persona, pero están involucrados otros aspectos. Entonces yo pienso que todo es bueno siempre y cuando tengas la intencionalidad clara de lo que está sucediendo y el precio que estás dispuesto a pagar para hacer eso. Claro, y tener también como el objetivo hacia dónde vas, Ujú. ¿no? Que son los 60, 65 años, ¿no? La edad donde ya oficialmente la ley te considera como pensionable, no sé si esa sea la palabra, pero ya no producir, sino ya recibir lo que tú fuiste acumulando, como tú dijiste, uno ya es responsable de su yo mayor, ¿no? Es correcto. Ahora, algo que pasa mucho, por ejemplo, a una persona que pretende contratar un plan personal de retiro, llega con un asesor y a veces el asesor le dice, oye, ¿quieres saber un PPR a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años? Y aquí la pregunta es, ¿qué no todos eran hasta los 65? Sí. Muy buena pregunta porque es típico que personas ven un TikTok de 10, 20, 30 segundos y se quedan con la sensación y idea de que los planes de retiro son a 65 años. La verdad es que no. Un plan de retiro, si estás enfrente de un buen asesor financiero, te vas a dar cuenta que las decisiones de cuánto vas a ahorrar y el plazo a contratar las decides tú. Cuando me refiero a tú, me refiero al cliente final. No las decide el asesor, las decides tú. Ahora, los planes de retiro, hay diferentes productos financieros en el Claro. mercado con diferentes aseguradoras, pero muchos de ellos el cliente puede decidir el plazo a contratar. Puede haber plazos desde 5, 10, 15, 20, 25 años, 30 años, depende de muchas circunstancias. Lo que es cierto es que un buen asesor también te tiene que hacer ver, que eso es importante, que mientras menos plazo tengas, pues el posible interés compuesto o resultado que vas a tener va a ser menor. Porque si le dices, ok, la decisión es mía, pues quiero el plazo menor. O sea, sí, 5 años. es 5 años, pero entonces no estás contratando el producto para lo que es. Oye, entonces, ¿por qué hay plazos de 5 o 10 años? Pues porque hay gente que tiene 55, 60 años que nunca ahorró. Y a lo mejor esa persona quiere, pues, echarle un poquito de ganas para los próximos 5 o 10 años, meterle una cantidad importante para juntar una cantidad de dinero. Pero si eres una persona que tiene 20, 25, 30, 35, 40 años, contratar una póliza de 5 años o de 10 años no hace ningún sentido, porque no estamos cubriendo el resultado o el objetivo por el cual se está contratando específicamente el plan de retiro. También es cierto que el asesor pues está en muchas ocasiones pensando solamente en la comisión y se le olvida decirle al cliente que el cliente decide y hacerle ver que pues que va a tomar esa decisión, porque es como si me dijeras que te tomas una aspirina para quitarte un dolor de panza, no es que la aspirina sea mala. Lo que sucede es que te estás tomando una decisión de tomarte algo que no es para eso. Es como, ay, voy a hacer un plan de retiro a 5 años y tengo 20 años. Espérame, no es a lo mejor no es la herramienta que tú necesitas para lo que tú estás buscando. Hay otro tipo de herramientas financieras, pero tú lo decides. Se puede, Sí, pero sí, no es lo ideal. exacto. O sea, porque tú puedes decir, oye, pues ya acabé mi plan de retiro a los 25, que ese dinero podría seguirse invirtiendo, pero ya no van a haber aportaciones constantes. Sí, sí, es correcto. Y lo puedes retirar hasta los 65 años. Sí, de hecho, me ha tocado mucho que hay personas que dicen, yo contraté mi plan de retiro en aseguradora X Ajá. y me lo vendieron de esta forma. Voy a ahorrar por 10 años y ya a partir de ahí no voy a meter un centavo más y se va el dinero hasta los 65 años y ya. Y yo le hago la pregunta, ¿y por qué no aportarías más? Si tienes 30 años y contrataste una póliza de 10 años, ¿por qué tu asesor te dijo que ya no vas a aportar más? Porque si tú aportaras más, ¿cuál es el objetivo principal de un plan de retiro? Pues juntar la máxima cantidad de dinero posible para vivir bien.
pues tu plan debería ser más grande. Sí. Pero pues mucha gente se queda con la sensación de que voy a ahorrar 10 años y ya, nunca. Entonces yo creo que tiene que ver mucho ahí el asesor, tratar de buscar un buen asesor y entender como un doctor, ¿no? Que tengas la confianza para explicarlo y que la persona sea lo suficientemente ética como para poder ayudarte a cumplir tus objetivos y poniendo encima los intereses de sus clientes por encima de los intereses del asesor. Y a ver, a lo mejor la pregunta es similar a la respuesta de pues, cómo encontrar un buen doctor, cómo encontrar a un buen asesor. Porque si bien puede estar certificado, a mí me ha tocado a veces que, aunque tienen todas las credenciales, dices, madre mía santísima, ¿cuál es la mejor manera de encontrar a alguien? Creo que con Reco- referencias. Recomendación. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegas a un buen contador? ¿Cómo llegas a un buen abogado? Porque Igual. háblale a una persona que admires y, oye, recomiéndame a tu asesor. Ya, claro. Oye, ahora sí, como dicen, para retirarte como un viejito millonario, ¿qué te conviene más? ¿Entrarle más a CETES, planes personas de retiro, o entrarle más a tu Afore? Qué buena pregunta más es, pienso honestamente que una persona financieramente inteligente no está tratando de buscar el producto mágico que lo va a llevar a algún lugar. Por ejemplo, hablando de lo que me dijiste, CETES, no te puede brindar cierta liquidez, ¿no? La Afore, de alguna forma, lo que te decía, te obliga a hacer aportaciones. Y un plan de retiro, pues te podría dar exposición a a los principales mercados mundiales, ¿no? Entonces, pues, yo no me pensaría en, las personas que tienen patrimonios grandes no están pensando en como en encontrar un producto financiero que les va a arreglar la vida, sino más bien cómo puedo tomar ventaja de ciertas estrategias financieras. Entonces, un plan de retiro para lo que es, definitivamente sí, si el producto te da acceso al All Country World Index, al Standard Poor's 500, al Nasdaq o a los principales mercados mundiales, probablemente a nivel de rendimiento sea la mejor opción. Pero como te decía, a lo mejor a nivel de liquidez funciona un poco mejor los CETES. Los planes de retiro te da beneficios fiscales, pero no está de manera obligatoria como una Afore. Entonces yo creo que una combinación de todo eso, dependiendo del perfil del cliente, podría hacerte un viejito millonario. Eso es bueno. O sea, y la verdad, yo creo que también es muy importante comenzar con el fin en la mente, ¿no? Ujú. Que eso es, yo diría que no va peleado una inversión con la otra, ¿no? O sea, tú puedes tener claramente invertir por tu cuenta en un GBM, por ejemplo, pero a su parte tener tu plan personal de retiro, ¿no? Con las condiciones que tú quieras. Ahora, también es muy importante algo que se dice mucho en redes, que te dicen, el plan personal de retiro invierte en el S&P 500, como si todos Sí, fueran al S&P 500. ¿Cierto o falso? es totalmente cierto y la gente está bastante confundida. En primera, a ver, no todos los planes de retiro tienen acceso a inversiones reales y lo voy a entrecomillar reales, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay muchos planes para el retiro que están en UDIs, por ejemplo, Sí. y ya. No te dan acceso a invertir en el Standard Poor's 500, no te dan acceso a invertir en el All Country World Index, no te dan acceso al Nasdaq. Protección a la inflación se acabó. Se acabó, ¿me entiendes? Y no es que esté mal, volvemos al asunto, no está mal. Si tú entiendes qué es lo que estás contratando y qué es lo que tienes contratado, eso es muy importante. Para eso se requiere la figura del asesor, bien preparado y ético. Dentro de los mismos planes que te dan acceso a estos mercados mundiales, no necesariamente el plan de sujeto R está invertido en el mismo lugar que el de sujeto F. ¿Ok? Vamos a suponer que una persona contrata el mismo producto con la misma compañía, con el mismo asesor, y esta persona podría tener su dinero invertido en el All Country World Index, que te da exposición a los mercados accionarios mundiales, y esta persona dice, no, ¿sabes qué? Yo confío mucho en los gringos y quiero estar mi dinero en dólares en el Standard Poor's 500. Es el mismo producto, pero tiene portafolios diferentes, y habrá una persona a lo mejor que tenga los dos portafolios. De hecho, hay planes que por cada 2,000 pesos que tú ahorras, te da acceso hasta 19 alternativas de inversión. Entonces el cliente al final decide. Ahora, entiendo perfectamente que a nivel de marketing, a nivel de comercialización, mucha gente se queda con la sensación de que el producto automáticamente está invertido en el Standard Poor's 500. Sí, no es cierto. Ahorita lo platicábamos por afuera, ¿no? Tú contratas tu plan de retiro y en algún punto se va a vencer. Claro. Entonces, cuando se vence esa póliza, esto es muy importante y anótelo a todas las personas que tienen un plan de retiro. Tienes que revisar que tu portafolio esté lo suficientemente bien balanceado para que en el momento del retiro no vayas a experimentar o hay una probabilidad de experimentar una minusvalía. Porque vamos a suponer que una persona tenga su plan de retiro y haya juntado 5 o 10 millones de pesos y justo en su año de retiro el S&P 500 o tiene un menos 20, un menos 30, que puede pasar en un año y justo pasó en pandemia, ¿no? es correcto. Entonces, por ejemplo, 1, 2 o 3 años antes de que se vaya a vencer la póliza, creo que es una decisión inteligente mover tu portafolio a algo conservador. El mismo plan de retiro te permite hacer eso.
Ahora, al mismo tiempo, si vas comenzando, pues definitivamente probablemente es mucho mejor hacer una estrategia agresiva para tratar de aprovechar esta situación, pero eso se puede ir manejando con el tiempo. Por eso tu asesor debería acompañarte con este tema. Claro, totalmente. De la importancia de tener un asesor más que un vendedor, Sí, sí. ¿no? Porque el vendedor, digo, tristemente todos nos hemos topado con alguno en la vida, donde nada más cobra comisión y ahí te ves. Pero yo creo que es muy importante eso, el seguimiento en los años futuros. Y también hablábamos un poquito de eso tras bambalinas, ¿no? La importancia de tener como el seguimiento y también muy importante el autoaprendizaje, ¿no? Porque yo siempre invito, por ejemplo, cuando enseño a invertir o los videos que tenemos en el canal, etcétera, y muchas personas se sientan en sus laureles porque, pues bueno, yo ya tengo a mi ejecutivo de Banorte, ya tengo mi ejecutivo de BBVA y a ver qué tal se va. Pero el ejecutivo, pues eso a final de cuentas un empleado que se puede ir, se puede pues también ir de este mundo. O sea, realmente le pueden pasar muchas cosas y tu dinero va a quedar en el aire. Por eso yo creo que es muy importante también hacer un due diligence ahí, ¿no? Tú también saber del producto y entrarle también con tu asesor, ¿no? O sea, obviamente el asesor, pues por algo conoce las estrategias de inversión que pudiera haber ahí, pero sí yo creo que es muy importante tener esa autodeterminación de poder avanzar. Sí, quiero decir algo ahí. Algo que recomiendo a todos nuestros clientes y a todas las personas y hasta a mi familia y todo, es que veámoslo de esta forma. Estamos hablando de una decisión patrimonial, un plan de retiro, es una decisión patrimonial, es algo muy importante para tu vida. Claro. Las cosas que son muy importantes para tu vida, ¿a poco se la delegas a un tercero? Ejemplo, oye, me quiero casar. Oye, pues tú decide con quién me voy a casar. No, espérame, te involucras para conocer a esa persona. Quiero amueblar mi casa o quiero construir mi casa. ¿A poco la delegas al 100% sin meter mano? No dices, me gusta esto, me gusta aquello. Entonces, lo que yo digo acá es una decisión muy importante. No puedes confiar solamente en tu ejecutivo de Banorte. Tienes que involucrarte, Ujú. hacer un esfuerzo para entender todo. Ahora, con esto no quiero decir que entres una parálisis por análisis, es decir, no, hasta que no entienda todo así, que sea un experto y todo, entonces voy a contratar. No es cierto, a ver, no va por ahí. Pero sí tienes el tiempo suficiente, 20 o 30 años, para que a lo mejor si ya tienes tu plan de retiro, investigues qué artículo fiscal está contratado, cuáles alternativas de inversión tienes, o sea, tienes tiempo para Sí. involucrarte. O sea, exacto, es la palabra, involucrarte, ¿no? No tienes que ser el mega experto, o sea, el mega experto es el asesor que se tuvo que chutar certificaciones, que tuvo que hacer mil y un cosas, pero sí que tengas una noción, creo que es muy Sí, importante. claro. Ahora, también hay un tema interesante. Cuando una persona contrata, por ejemplo, un plan personal de retiro, ¿las aportaciones son siempre fijas? ¿O se ajustan con la inflación? ¿O tú decides? ¿O depende del plan? Muy buena pregunta. Lo mismo, el cliente decide. O sea, si tú como cliente dices, oye, en muchos planes, yo quiero que mis aportaciones queden fijas y que cada año no se revaloricen en función de la inflación, eso es posible. Ok, sí, de 2,000 pesos al mes, pam, 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 y nunca O suben. sea, eso es posible. Ahora, normalmente, típicamente, los planes nacen con inflación. ¿Eso qué significa? Que cada febrero, depende de la compañía, depende de varias cosas, se revalorizan las aportaciones. Si estoy aportando lo que tú deseas, 2,000 pesos mensuales, pues a lo mejor el próximo año se va a revalorizar. 2070, Ajá. así. Pero si en algún momento tú te sientes incómodo con eso, puedes hablar con tu Congelar. asesor y todo, y decir, no sabes que ya no me está dando, tampoco se trata de que te ahorques, pero obviamente también es una decisión inteligente que tus aportaciones se vayan revalorizando en función de la inflación, porque pues la vida va a ser más cara después. Sin duda. Sí, porque a ver, o sea, una realidad es esta, los sueldos no suben al nivel de la inflación, Ujú. ojalá, pero así es una realidad. Entonces, a lo mejor, si tu sueldo es bastante estático, a lo mejor no te conviene, pero si a lo largo de la vida empiezas como gerente junior, gerente senior, director y empiezas a subir la escalera de la vida, pues probablemente puedas seguir ese ritmo. Y al final, el ganador eres tú. Sí, a ver, no perdamos de vista que es un periodo de tiempo largo. La vida no crece de manera lineal hacia arriba. Hay temporadas que puedes estar así o así o así o así. Entonces, el cliente, lo que comentamos anteriormente, se tiene que involucrar en entender que estas flexibilidades existen. Entonces, Claro. pues, sabes que sí han subido mis aportaciones, pero pues este año se me está complicando. Puedo inclusive quitarle la inflación, o sea, los incrementos inflacionarios, o inclusive en algunos casos puedes disminuir la aportación en función de tu situación financiera o incrementarla. Eso es lo que te digo, que vale la pena que el cliente conozca que puede hacer cosas de flexibilidad con su póliza. Oye, y también, por ejemplo, ahorita sale mucho en redes que hay gente que dice, los PPR son unos malditos, te están cobrando muchísima comisión, de 10 pesos que se quedan ellos, a ti te dan uno, ¿cierto o falso? Sí, ubico lo que me estás comentando y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, ¿qué pensarías tú de un doctor profesional que en 30 segundos diga, esto es bueno para todos y esto es malo para todos?
pues no es suficiente. No es alguien profesional. Tengan mucho cuidado con esto. Que alguien haga una aseveración así de esto no sirve para todos y esto sí sirve para todos. Creo que te invito a que lo reflexiones un poco. Cualquier profesional de cualquier industria no se atrevería a decir algo así. Entonces yo lo que pienso ahí es que a algunas personas les pueda hacer sentido algo y a algunas personas les pueda hacer sentido otra cosa. Comparando lo que me está diciendo, que es mejor invertir por tu cuenta, no sé qué, que un plan de retiro, te voy a decir mi experiencia. Yo actualmente, me voy a poner inclusive de ejemplo, que no me gusta hacer esto, pero yo a nivel personal invierto en la bolsa directamente, invierto en CETES, tengo planes personales para retiro aperturados, tengo fondos de inversión con liquidez diaria, tengo inversiones en real estate, tengo fibras, tengo muchas cosas, ¿no? Y dices, ah, caray, pero si tú eres un experto en plan de retiro, ¿por qué no metes todo tu dinero en planes de retiro? Entonces, a ver, pues porque no hace sentido en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si solo comparábamos dos escenarios, que es invertir directamente a la bolsa o contratar un plan de retiro que te dé acceso a las principales bolsas de mercado, pues todo tiene su pros y su contra. Por ejemplo, invertir directamente no tiene beneficios fiscales, un plan de retiro sí tiene beneficios fiscales. Invertir directamente no lo puedes hacer a través de una tarjeta de crédito, un plan de retiro sí lo puedes hacer a través de una tarjeta de crédito. Invertir directamente a lo mejor tiene comisiones más bajas que un plan de retiro, es cierto, ¿ok? O inclusive creo que el factor determinante, que eso es lo que yo he visto en más de una década con clientes, es que el beneficio más grande que tiene la contratación de un plan de retiro es la automatización de los cobros y la disciplina financiera que eso involucra. Que en México no existe. Claramente. Sí, exactamente, porque muchos te pueden decir, como de, sí, yo lo meto a la bolsa y todo, ok, ¿haces aportaciones constantes? No, Y la última vez me le metí hace 3 años. hace 5 años. Sí. Y eso no hace sentido. Es como, pongo siempre el ejemplo de decir, imagínate que hay un gimnasio, que me dan ganas de fundar uno así, en donde cuando te digan, te vas a inscribir aquí y vas a dejar un depósito de 50,000 pesos. Si faltas un día en el próximo año, pierdes tu depósito de 50,000 pesos. O pierdes 1,000 pesos cada día que faltes. Algo así. ¿Sabes? La gente estaría bien Claro. porque hay algo que perder. Entonces, eso que pareciera una penalización podría ser un beneficio muy grande. Sí. En unos planes de retiro, de manera, cuando arrancan, traen una penalización similar y eso que podría verse como algo malo, mucha gente en el largo plazo dice, no, está súper bien eso porque de alguna forma me obligo porque si no me lo voy a gastar. Claro. O no tengo la disciplina para hacerlo. Yo soy economista, inversionista profesional y todo, y en ocasiones me pasa que se me pasan los viernes de inversión. ¿Por qué? Porque es cumpleaños de mi hija o lo que tú quieras, me llega a suceder. O sea, somos seres humanos que por más disciplinado que seas, podría suceder que canceles. Por eso Netflix y membresías de este estilo son tan exitosas porque luego ni las usas y te las cobran. Un plan de retiro puede funcionar así. Totalmente. Incluso hay algunos planes personales que te dan bonos de fidelidad, ¿no? Después de cierto tiempo de ir al gimnasio 1 año, Sí. te dicen, órale. Sí, literal. Hay algunas compañías que te ofrecen como premios por contratación, pero no solo por contratación, sino porque cumplas de alguna forma con el pacto que se hizo al inicio, que es con disciplina, con consistencia, con constancia, y al mismo tiempo hay que tener cuidado con eso, porque algunos bonos, que es una estrategia comercial de las compañías, son malentendidos, se utilizan como una estrategia comercial para contratación y le quieren meter un gol a la compañía y eso no es posible, eso es muy importante dejarlo muy claro. No es posible. Ejemplo, si tú le metes más dinero, vas a tener acceso a un bono más grande. Y después de que brinquemos ciertas aportaciones, le bajas y ya. No funciona así. Si llegas a bajar las aportaciones, te van a quitar el bono. Entonces Ya. es súper importante tener cuidado Pero con se eso. pueden, o sea, de que se puede bajar la aportación, se puede bajar. Sí. Así de que, por ejemplo, oye, yo contraté un plan de persona de retiro con aportaciones de 10,000 pesos mensuales, pero se me atora la carreta y solo puedo dar 2. ¿Se puede incluso antes de que acabe mi plan? Sí, definitivamente se pueden hacer aportaciones, se llama disminución de aportaciones en todos los planes, tienes esa flexibilidad de hacerlo, nada más que hay que decir, todas las compañías manejan tiempos. Reglas. Sí, pero en todos, a ver, es un periodo de tiempo largo, sería absurdo tener un producto que tenga cero flexibilidad. Normalmente al inicio las compañías tienen ciertas reglas, pero después de cierto tiempo y ciertos términos, definitivamente puedes disminuir aportaciones. Ok, sí, hasta incluso sacar todo antes de tiempo, ¿no? Sí. Digo, con penalizaciones, obviamente, porque es un plan personal de retiro. Y las penalizaciones no solamente son de la aseguradora, también del SAT, Es correcto. ¿no? Que también hay que tener cuidado ahí con la estructura fiscal que se contrató tu póliza. Sí, porque el mismo SAT te dice, te doy chance de que se deduzca, pero si te quedas.
hasta tu edad de retiro, porque si no, me estás también haciendo ahí algo fiscalmente, ¿no? Sí, esas reglas que me está diciendo, reglas fiscales de los planes personales para el retiro, creo que es algo que vale la pena desglosar, porque mucha gente está confundida y piensa que lo mejor que puedes hacer es deducir tu plan de retiro. Y si estás en reciclo, No siempre. o no sé, hay diferentes reglas fiscales, hay que tener cuidado con eso. Porque tengo entendido que hay PPRs que sí son deducibles y hay otros que no, ¿verdad? La elección es elección del cliente. Ujú. Sí, muchas compañías, depende mucho de la compañía, pero por ejemplo, se viene, no sé, voy a poner de ejemplo Allianz, por decir un ejemplo. Ujú. Allianz permite a los clientes seleccionar el artículo fiscal en el cual tú quieres tener tu plan de retiro, que Ok. básicamente hay tres: el 151, el artículo 93 y el artículo 185. Ujú. Para resumirlo, si no sea tan técnico, es que el artículo 93 es no deducible, funciona bastante bien para personas reciclo y tiene exención fiscal a los 60 años. Pero ese producto, si llegaras a sacar dinero antes de los requisitos, que es que tengas más de 5 años con la póliza y 60 años de edad, la carga fiscal no es tan grande, Ujú. pero no es deducible. Ujú. En el artículo 151 sí lo puedes deducir, Ujú. eso es importante, con ciertos límites que son 5 UMAS o el 10% del ingreso, como 200 Como mil. deducción personal, aplica para asalariados, aplica para persona física. Persona física con actividad empresarial, Ujú. sueldos y salarios, personas que están haciendo deducciones, les funciona muy bien. Solamente que ahí la exención fiscal sube 5 años, no de los 60, sino hasta los 65 años. Y si llegas a sacar dinero antes de esos requisitos, la carga fiscal es mucho más grande que tener en un plan no deducible. Y existe otra figura fiscal que es el 185, que es deducible también. Ahí no te piden requisitos de 5 más o el 10%, sino es directo una cantidad de dinero, que son como 150, 160 mil pesos más o menos, pero no tiene extensión fiscal al momento de sacarlo. Entonces te preguntarás, ok, entonces, ¿cuál es el mejor? Nosotros tenemos más cerca de 10,000 clientes y todos son distintos. O sea, hay clientes que tienen 3 pólizas, hay clientes que tienen 2 pólizas, hay clientes que tienen una póliza, hay clientes que contratan hoy una póliza y en 5 o 10 años contratan otra póliza con otra estructura fiscal. Depende mucho, muchas circunstancias, pero no funciona igual para todos. O sea, tú como cliente tienes que, volvemos al asunto, involucrarte qué es lo que tú necesitas. O sea, si tú estás en reciclo, probablemente un artículo deducible no te hace mucho sentido. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener dos planes personales de retiro, ¿no? Uno optimizado al tema fiscal, que hasta Ujú. los 65 años, y otro que a los 60, ¿no? Sí, 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 definitivo. De hecho, una clienta que atendí hace poquito iba a ahorrar 8,000 pesos y decidió ella, se dio cuenta que era valioso tener dos planes, uno deducible y uno no deducible. Ujú. Sí, sí, definitivamente puedes tener 2, 3, 4, los que quieras. Ahora, también algo que en redes se ha visto muchísimo, ¿no? De, oye, que si aporto 3,000 pesos mensuales me voy a retirar con 10 millones. ¿Cierto o falso? Ahí hay que desglosar varias cosas. Son muchos supuestos lo que hay ahí, ¿no? Son Uy. demasiados supuestos. O sea, Ajá. suponiendo un montón de cosas, la respuesta podría ser que sí. Suponiendo un montón de las cosas, la respuesta puede ser que no. Por ejemplo, el primer supuesto es la edad. Lo primero. En temas de inversiones con interés compuesto a largo plazo, el factor más determinante para un resultado poderoso es la edad. No es lo mismo empezar a invertir 3,000 pesos a los 20 años, pensando en el retiro, que a los 30, que a los 40, que a los 50. El factor determinante para obtener un resultado muy fuerte es la edad. Si tú empiezas con 3,000 pesos mensuales, de ahí a los 65 años, de los 20 años a los 65 años, vas a juntar mucha lana, porque estamos hablando de 45 años de inversión con interés compuesto. Y que seas constante. Ese es el primer supuesto, la edad. La segunda, la constancia y la consistencia, ¿no? Que suena bien, pero estamos suponiendo que no falles y que seas disciplinado por 45 años, que también es un puesto bastante grande, que ahí también hacen sentido los planes de retiro, Ujú. porque de alguna forma te orillan o te ayudan a ser disciplinado, ¿no? 3, que el producto financiero que tengas realmente te dé exposición a algo que te permita tener acceso a rendimientos cercanos al 8 o 10% promedio anualizado. O sea, cercano a eso, entre el 8 y el 12 promedio anualizado. Si no tienes un producto que te da acceso a eso, por ejemplo, si tu dinero está en UDIs, no vas a llegar a esos números ni de broma. O en CETES, que ahorita está O al 6, menos del 6. Es correcto, no vas a tener acceso a eso. Entonces, depende, como te digo, varias cosas. De qué es posible, sí es posible, pero hay que tener cuidado con edad, producto, rendimientos, es consistencia, disciplina, es visión, que no toques el dinero, pero de qué es posible, es posible. Matemáticamente es posible. Ok, llegar a esa cifra mágica, ¿no? Sí.
Sí, sí es posible matemáticamente. Sí, porque, o sea, sí se presta como al escepticismo, ¿no? De será cierto, no será cierto, como por dónde, ¿no? Sí, pero si hacemos la matemática, así suponiendo, a ver, suponiendo que tú inviertes 3,000 pesos mensuales desde de tus 18 años hasta tus 65, juntarías tanto. Pero si lo inviertes con interés compuesto, juntarías tanto, que es mucho más. Sí. Matemáticamente es posible, porque estamos hablando de 40 años de inversión con interés compuesto. Ahora, también muchas personas pueden llegar a limitarse porque también ven algo en redes sociales que les dice, oye, que cuando llegues a la edad de retiro de que te dice el SAT 65 años y de repente juntas más de cierto punto, el SAT te come 35% y eso ya no te conviene. Sí, no. Buena pregunta. Por eso vale la pena revisar tu póliza. Depende de varias cosas. Ajá. Número 1, y más importante, ¿bajo qué artículo fiscal está contratado el plan de retiro? Si está bajo el artículo 93, ni siquiera son 65, es a los 60, es exento de impuestos al 100% cada peso que tienes ahí. Ok. Artículo 93. Pero el 185 y el 151 cambia la estructura fiscal. No son 60, son 65 años. Si lo tienes en el 185, te van a cargar la tasa de impuestos vigente más alta de ISR sobre todo el dinero, que actualmente es del 35%. En el 151 tiene ciertos límites que te dice, si son, voy a poner en pesos mexicanos para no ponerle en UMA, sino hacer el cálculo, pero más o menos son como 3.5, 4 millones de pesos, más o menos. Puedes sacar hasta 4 millones de pesos de jalón exento de impuestos. Y los excedentes de eso es el 20% sobre los rendimientos reales, que hay que hacer el cálculo de interés nominal menos inflación sobre eso. Entonces depende en qué estructura fiscal y eso del 35% en ese producto dependerá también de la tasa de ISR que cada persona esté pagando. Ujú. Entonces si tú estás ganando un poquito, pues también depende de muchos supuestos, pero hay que primero revisar en qué está estructurado tu póliza. Inclusive lo que me estás preguntando aplica también para cuando te mueres. Claro. O sea, si te mueres y lo tienes en el artículo 93, todo el dinero es exento de impuestos, pero si lo tienes en el 185 o en el 151, tus beneficiarios les van a hacer una retención fiscal sobre eso. Entonces, por ejemplo, una decisión inteligente quizá para alguien que quiera aportar 10,000 pesos mensuales puede ser de, a ver, ábrete un PPR con el mínimo bajo el 151 y el resto bajo el 93. Sí, Pudiera ser, ¿no? sí, sí. Te digo, ahí vale la pena un approach uno a uno con una persona para revisar si sus circunstancias, porque hay gente que a lo mejor le funciona lo que me estás comentando y hay personas que no le funcionan, pero definitivamente hay que dejar la puerta abierta, entender que tienes demasiadas aristas para poder decidir una Claro. estrategia adecuada para tu situación financiera. Inclusive, por ejemplo, ahorita en abril, muchísimas personas nos buscaron porque querían hacer deducciones antes de su declaración anual y eso solo te lo permite el artículo 185. El 151 te lo permite hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero el 185 sí te permite en abril, entonces depende muchas Y cosas. a ver, yo creo que el resumen de esto es casos particulares al final de la clase, Sí, ¿no? O sea, no es correcto un sistema donde tú le picas y contratas rápido, ¿no? Siento que es bueno que sepan cuál es tu situación general, qué estrategia te conviene y bajo qué modalidad. sí. Yo creo que ahí lo que yo pienso es, a ver, no tienes que ser ultra mega experto y conocer cada cosa de la situación. Es como vas al médico y confías muchas veces en lo que el médico te dice. Vale la pena que revises un poco, pero al final hay un cierto nivel de confianza. Por eso vale la pena tener un buen asesor, porque también hay mucha gente, ay, no voy a contratar mi plan de retiro porque es demasiada información lo que tengo que saber. No necesariamente, pero al mismo tiempo vale la pena que te involucres un poquito en el entendimiento de lo que tienes contratado. Es como Totalmente. ese lugar de, mira, yo lo digo abiertamente con una persona, me dice, entonces contraté un plan de retiro mal hecho y no es la asegurada correcta y no es... A ver, aunque le hagas así y contrates lo que sea, uno es más que cero. Sí, Siempre. sí. Uno es más que cero. Pero si quieres eficientar tus resultados, si quieres que tengas lo mejor que se puede en función de tus posibilidades, creo que vale la pena que te involucres. Y que entiendas qué es lo que estás contratando y qué es lo que tienes contratado. Oye, César, y a ver, ¿puedo cancelar mi plan de retiro en cualquier momento? ¿Sabes qué? Yo estuve aportando 12 años, ya tengo 39, ya me cansé, ni un peso más. Todas las pólizas de todas las compañías las puedes cancelar cuando se te pegue la gana. Ok. Sí, ¿ok? Solamente que hay ciertas penalizaciones y condiciones, dependiendo de la aseguradora y depende de la compañía, que van desde que pierdas todo tu dinero hasta que tengan unas penalizaciones menores. Ahora, lo que me estás diciendo creo que se responde más por el hecho de
somos humanos, que esto es muy importante. Y esto lo digo después de más de 10 años de estar con gente, de hablando de este tema. Normalmente tomamos decisiones como humanos de largo plazo por temporalidades de corto plazo y eso no es una buena decisión. Ejemplo, voy a decidir hacer ejercicio por los próximos 10 años, pero me rompí la uña del dedo. Y como me rompí la uña del dedo, voy a dejar mi plan de hacer ejercicio los próximos 10 años. Sí. No hace sentido. A lo mejor pues vas a tener que dejar de entrenar pues el tiempo que te cure el dedo. Pero muchas veces las personas que quieren cancelar su plan de retiro son por situaciones temporales. Te doy ejemplos. Me quedé sin trabajo. Sí, pero no sacarte sin trabajo 10 años. ¿No? Disminuyeron mis ingresos, tuve un accidente, Me voy a enfermedad, casar. me voy a casar, o sea, que son cosas que no van a alterar para siempre tu futuro financiero y por eso existen, en muchas compañías te ofrecen disminución de aportaciones, puedes congelar aportaciones, puedes hacer retiros, puedes hacer préstamos, puedes hacer muchas opciones de flexibilidad y creo que antes de pensar en la cancelación de la póliza, valdría la pena explorar las posibilidades que tu plan te permite en temas de flexibilidad antes de eso. Normalmente son productos bien diseñados. Las aseguradoras tienen opciones de flexibilidad que van acorde a las necesidades que las personas pueden tener en el camino. Entonces, antes de tomar una decisión de ese estilo, recuerda por qué contrataste tu póliza que da para el retiro y no revientes tus ahorros para el retiro por una temporalidad. Claro. Pero de que se puede, se puede. Y creo que es una pregunta válida, ¿no? De cualquier persona antes de contratar, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si retiro antes de tiempo y qué condiciones hay? Sí, sí. Una cosa es el retiro y otra cosa es la cancelación. Casi todas las pólizas te permiten flexibilidad de dinero. A ver, es un periodo de tiempo largo. Estás tomando una decisión de 10, 15, 20 o 30 años. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y justo el tema de los retiros anticipados o préstamos, que son dos cosas distintas, ayudan mucho en el caso de alguna eventualidad. Bueno, me comentas algo interesante. ¿Te puede una PPR, digamos, prestar ese dinero? Sí, por ejemplo, eso es una cosa delicada. Los préstamos, recordemos que no forman parte de los ingresos gravables. Eso es muy importante. Sí. Entonces, si tu póliza, por ejemplo, es deducible de impuestos y tú sacas dinero, pues la carga fiscal es importante. Claro. ¿Ok? Pero si tu póliza es deducible de impuestos, hay una opción en muchas compañías que te ofrecen un préstamo sobre tu dinero. En garantía. Ajá. Entonces ese préstamo ya no paga impuestos. O sea, ¿por qué? Porque pues, es un préstamo. Los préstamos no pagan Claro, impuestos. o sea, no tienes que pagar 20 pesos, 20% por retirarlo antes de tiempo. Ajá. Y pues si te van a, como cualquier O préstamo, te interés. van a cobrar un interés que típicamente es inferior el interés de lo que te cobra el SAT por sacar dinero. Esto es en el caso de que tu póliza fuera deducible. Y asumo que el interés es barato porque tu dinero está en garantía. Sí, normalmente no se comprometen las aseguradoras para poner una tasa de interés en sus contratos, pero te ponen ahí una tasa preferencial, lo cual se traduce que es una tasa Sí. inferior al... Sí, no va a ser un 40%. No, normalmente es una Ok. tasa bastante accesible. Pues esa es una buena opción. O sea, para alguien que está pagando un plan personal de retiro y se le está atorando la carreta, marcar a tu proveedor, ya sea una alianza, ya sea un Seguros Monterrey o el que sea, y oye, ¿puedo pedir un préstamo con esta garantía? Sí. Y tener cuidado que no es para lo que se contrató la póliza, porque luego hay personas que dicen, entonces en 5 años voy a pedir un préstamo y comprar una casa. No. No es para eso. No va por ahí. No, son peras y manzanas, ¿no? Sí. O sea, una cosa es el plan personal de retiro, que su nombre lo dice, que debe ser tu meta máxima. Ajá, exacto. Y si se te atora la carreta, pues puede haber una manzana, ¿no? Pero son cosas completamente diferentes, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa si el contratante del PPR se muere? El contratante del PPR se muere. Sí. Eh, O sea, yo toca madera, pues, tenía un PPR de que le aporté 30 años y de repente, pues ya San Pedro me llama. ¿Qué pasa con ese dinero? Lo primero que sucede es que la póliza se cancela. Hay que informar al agente de seguros y también a la Ajá, aseguradora. que la persona se muere. Ajá, es lo primero. Entonces, ahí hay que revisar si tu póliza es una póliza híbrida o una póliza pura, ¿no? Por ejemplo, si es una póliza pura de ahorro con inversión, típicamente lo que sucede es que se cancela el dinero que tienes ahorrado más todos los intereses Tus que has generado. aportaciones ok. Todo ese dinero se le dan a tus beneficiarios. En friega. Ajá. No es de que, oye, le falta a Juanito, le faltaban 15 años para los 60. Sí, no. Ok. No. Y de hecho es un trámite bastante sencillo porque solo te piden un documento, que es el acta de función. Pues está muy bien. O sea, es eso. Si fuese en el caso de un producto híbrido, además de lo que ya has ahorrado, te van a dar la suma asegurada. ¿Qué es un PPR híbrido? Que estás aportando cierta cantidad de dinero mensual, pero cierto porcentaje de ese dinero se está yendo a pagar un seguro de vida. Ok.
Muchos asesores lo venden de esa forma y eso hay que tener cuidado y sí quiero mencionarlo, que me parece poco profesional, que le dicen a las personas, este es un plan de retiro en donde si tú ahorras tanto vas a terminar con tanto y además te regala un seguro de vida. Nadie te regala nada, nadie. Estás pagando el seguro de vida. Si estás ahorrando 5,000 pesos mensuales en un producto híbrido, a lo mejor, voy a decir un número, 2,000 o 3,000 pesos están yendo al ahorro y otros 2,000 pesos están yendo para un seguro de vida, que no está mal, porque en el caso que falleces, en el caso que fallecieras, se va a activar la suma asegurada. Pero si eso lo comparas con un producto puro, que es 100% de inversión, que esos 5,000 pesos están yendo en inversión, en el largo plazo a nivel de acumulación, el producto puro le va mejor. Entonces, en el caso que me estás diciendo tú, pues le hubiera convenido más contratar una póliza híbrida porque se activa el seguro de vida. Ejemplo, cliente real, contrató una póliza de 2,000 pesos y como a los 8 meses falleció, pero no contrató el seguro de vida porque así lo decidió, nadie está obligado a hacer nada. Se le entregó a la familia como 20,000 pesos, por decir un número. Si hubiera contratado un seguro de vida adicional o un producto híbrido, a lo mejor le dan los 20,000 pesos más los 500,000, 1,000,000, 2,000,000 de pesos que trae la suma asegurada. Pero eso cuesta, ya sea que lo compres con un seguro de vida aparte o un esquema híbrido. Todo cuesta, nada es gratis, nadie que no tenga que te regalan nada. Claro. Sí, porque incluso, por ejemplo, me viene mucho a la mente un caso que seguro viste, que viralizó en redes de una chava, pues como indignada o decepcionada de contraté un PPR y perdí 50,000 pesos porque estaba pagando un seguro de vida que ni me dijeron. Es correcto. Por ejemplo, lo vi perfectamente el video, fue súper viral y eso es lo que siempre he dicho hasta el cansancio. Tu producto no es malo, el producto es muy bueno. De hecho, quiero decir esto, el producto de Seguros Monterrey es muy bueno, el producto de MetLife es muy bueno, todos los productos de todas las seguridades son muy buenas. El tema es que el producto se ajusta a las necesidades de cada persona. O sea, si dices, oye, quiero un producto con Allianz, o con Seguros Monterrey, o con MetLife, o con AXA Seguros, o que sea, todos son buenos, solo que satisfacen necesidades distintas. Claro. En el caso y de hecho puedes tener uno con cada aseguradora y está bien, todo está bien. En el caso del video viral de esta chica, pues claramente lo que sucedió es que contrató un producto probablemente, no lo sé, la verdad desconozco, ella pensó, ya sea porque no entendió bien, no le explicaron bien o por lo que sea, que tenía un producto 100% de inversión y no es cierto. Ese producto trae un componente de seguro de vida que es bastante significativo, lo cual disminuye el potencial rendimiento que tiene en el largo plazo. Además que ese producto también, por ejemplo, ese producto no te da acceso al Nasdaq, o no te da acceso al Country World Index, o no te da acceso a este tipo de plataformas financieras que te permiten. Entonces, no es que el producto sea malo, pero por ejemplo, este mismo caso que me decías de que la persona fallece y hubiera tenido ese producto, el producto es buenísimo. Porque Sí, tenía la porque a cobertura. la familia le llegan Claro, 2 millones de claro, pesos. y entonces no hubiera dicho, ay, perdí 50,000 pesos. La familia hubiera dicho, ay, qué bueno que contrató este producto, lo que le cayeron 3 millones de pesos, ¿me entiendes? Pues sí. El problema fue que se tomó una aspirina para quitarse una diarrea y ese fue el problema. ¿No? Sí, porque esta chica, digo, de buena fe, dice, o sea, esta fue mi experiencia. Y pues ahora sí que el asesor fue el que la mal asesoró, ¿no? Que es lo mismo, que malos asesores están en todos lados, ¿no? Sí, Hasta sí. las mejores compañías. Y aunque tengan las certificaciones más picudas del mundo, son así. Te voy a dar un indicador de cómo quitarte un mal asesor, y no solamente en el mundo de los seguros. Es cuando alguien habla mal de alguien. Punto. Si tú para vender algo tienes que hablar mal de alguien, desconfía de esa persona, ¿no? Porque realmente no hay nada en este mundo que sea mejor para alguien o peor que para alguien porque somos tan diversos. Hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que yo te diría, ese sería un buen indicador, como si tu vendedor tu asesor te está diciendo, no, es que este producto es mejor porque ese producto es... No, ten cuidado, ¿no? Porque todo puede funcionar muy bien. Oye, también, por ejemplo, muchos escuchan en redes, ¿no? Los PPRs de las aseguradoras son una basura. Es lo que te estoy diciendo, es el principio que te estoy diciendo. Va de la mano. Exactamente es lo que te estoy diciendo, que es como, brother, ¿de qué estás hablando? Hay personas a las que puede funcionar muy bien. Brother, ¿de qué estás hablando? Hay gente que contrata el PPR para deducción fiscal. Brother, ¿de qué estás hablando? Muchos traen seguro de vida y no sé, hay muchas cosas o muchas aristas que pueden funcionar para ciertas personas. Entonces, yo creo que es un indicador bueno. Tengan mucho cuidado. Y no solamente en esta industria, en cualquier industria. Te platico una anécdota que no va a salir dentro del tema. Pero haz de cuenta que fui a comprar un carro y le dije al vendedor del carro, oye, estoy pensando en comprar este carro o este carro. Y me dice, no, no te compres ese porque es para mujer. Y yo, ¿cómo? ¿Era rosa o qué? No, pues es una marca eléctrica que me dijo, es que como no ha servido es para mujer. Imagínate que me lo hubiera comprado. Ya me está insultando y no le voy a querer comprar nada. Yo lo que diría es,
Pues yo siendo él, le hubiera dicho, oye, están bonitos los dos carros, ¿y por qué no te compran los dos? Sí, Oye, ¿qué es mejor, el de Allianz o el de Seguros Monterrey? Pues puedes comprar los dos, sí, funcionan diferentes. sí, sí, sí. O sea, Sí, uno no se pelea con el otro. ujú. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasaría si Seguros Monterrey Allianz desaparece de la noche a la mañana? Qué buena pregunta, es una pregunta que hacen mucho los clientes, mucho. Ujú. De, oye, si el banco quiebra, yo tengo respaldo del IPAB, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué respaldo me da una aseguradora? Llámese Allianz, llámese Monterrey o lo que sea. GNP, ajá. Hay que entender la estructura de los negocios. En los bancos, el negocio de un banco es captar dinero barato o gratis, de Sí, preferencia, y sí. prestarlo Ujú. a través de créditos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera. Ese es el negocio del banco. Entonces hay un riesgo estructural que si el banco no hace bien eso, es decir, presta más dinero del que logra cobrar o le salen mal las cuentas, el banco quiebra y entonces existe un instituto que se llama Instituto para Protección de Ahorros Bancarios, el IPAB, Ujú. que responde hasta casi 4 millones de pesos sobre el dinero que tienes. Ujú. Entonces, si tú tienes un patrimonio de 10 millones de pesos y lo tienes en el banco y el banco quiebra, te van a responder hasta 4 millones de pesos, más o menos, Sí, haciendo malos cálculos. sí. En una aseguradora, por ejemplo, la cosa es completamente distinta. No existe el IPAP porque las aseguradoras tienen legislaciones distintas que les obligan a tener algo que se llama reservas técnicas. Ok. Las reservas técnicas es como si el dinero del banco es lo que te decía, tú y yo metemos dinero en el banco rojo y ese banco utiliza ese dinero para su actividad diaria. Entonces, en sus esquemas o sus estados financieros, nuestro dinero forma parte de la operación del banco. Ujú. En una aseguradora no funciona así. En una aseguradora, justo porque están comprando riesgo, las instituciones, tanto nacionales como internacionales, obligan a las aseguradoras a tener algo que se llama reservas técnicas de la compañía, Sí. lo cual se traduce a que si el negocio de la aseguradora quebrara, hay una bolsa enorme de dinero que solventa todos los compromisos financieros que trae con sus clientes. Ujú. Entonces, por esa razón, por ejemplo, en el caso que la aseguradora, además de ser aseguradora, fuera administrada de activos, como el caso de Allianz, tienen una calificación de AA, de AAA, depende ahí de situación, lo cual significa que en las reservas técnicas de la compañía tienen el dinero suficiente para solventar todos y cada uno de los compromisos financieros que tienen para con sus clientes. Por esa razón no existe el IPAP, porque antes de que tú contrates el producto con una aseguradora, ya está de alguna forma en las reservas técnicas demostrado que la institución financiera tiene la solvencia financiera para poder pagar a sus clientes. Entonces, esa es como la gran diferencia. No, y es interesante y es bueno saberlo, ¿no? Que hay ahí un respaldo adicional a la misma institución, ¿no? A lo que puede llegar a ser, ¿no? O sea, GNP, New York Life, son instituciones que tienen años operando en sus propios países, ¿no? Sí, Ahora, también interesante, contraté mi PPR con Juan Pérez de GNP, de Allianz, de Whatever, y ya no trabaja ahí. muy común. Ya se fue a vivir al cerro, que porque ya estaba harto de la ciudad y que se dedica a ordeñar vacas. ¿Yo qué onda? Me dejó en el limbo. Sí, o se muere también. Oh, sí, también, sí. Acuérdate que esto es muy importante. Estás haciendo un contrato con una compañía, no con una persona. Ok. La persona está representando a la compañía, pero tu contrato está con una compañía, lo cual significa que si tu asesor ya no te contesta, se murió, Desaparece. desapareció, tú tienes el poder para marcar para la compañía y te van a asignar a otra persona. Ok. O inclusive si sí te contesta, pero te cae gordo o ya no quieres tratar con él, le compraste la póliza a tu novio y tu novio ya no es tu novio, es el ex, puedes marcar a la compañía y que te cambien de asesor. Ok. Eso Ya, es, ya no quiero vivir ya. sí, sí, eso es muy típico, ¿eh? Sí. Muy típico de, es que le A ver, yo compré. lo haría. O sea, si mi ex me lo vendió, Sí, sí, que es lógico. que se pudra. Sí, y ¿No? normalmente las aseguradoras, a nosotros nos caen cientos de casos así, las aseguradoras ofrecen a sus clientes o conectan a este tipo de personas con gente que ve en serio, es decir, gente que Ajá. tiene carteras en serio, que está trabajando en serio, que no está nada más ahí viendo si salen las cosas, sino que ya tiene un negocio en forma. Claro, sí. Oye, y por ejemplo, digo, no sé si se haya dado el caso, pero que puede haber como un PPR patito, como una estafa. Ya ves que hoy en día las estafas con IA están a tope. Yo en lo particular veo a cada rato mi cara en un anuncio de Facebook que viene desde la India, que busca darte como las mejores inversiones. Que alguien te diga, oye, por WhatsApp te vendo el PPR, deposítame aquí. ¿Han tenido casos? ¿No? Sí, me gustaría decir que no, pero en más de una década de experiencia sí he visto de todo. O sea, cuando me fío desde todo, lo que tú decías ahorita, han utilizado mi cara o la cara de Ujú. personas que conozco, asesores bien prestigiados para hacer alguna trampa, eso es real. Ha habido gente que me ha dicho, César, es que yo invertí contigo en quién sabe dónde, ¿y dónde está mi dinero?
no tengo ni idea de qué hablan, pero le depositaron a la cuenta de Sergio Pérez o de Fulanito Pérez. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Ve a quién le depositas el dinero. En el caso, por ejemplo, de una contratación de un plan de retiro, típicamente tú no le tendrías que dar un centavo al asesor. O sea, a menos que el asesor sea una persona prestigiosa y que cobre por su consultoría, es otra cosa. Si el asesor decide cobrarte por la consulta como un doctor, decir, ¿sabes qué? Si vienes que yo te consulte para un caso particular y yo cobro 2,000, 3,000, 5,000 pesos por el servicio de asesorarte, por ejemplo, si alguien tiene 3 pólizas y quiere consultar con alguien y le dan un servicio de consultoría, eso es otro tema. Pero de que yo te deposite a ti las aportaciones. Ajá, las aportaciones, eso sí. Esa sí es la peor estafa del mundo, no el PPR como tal, ¿no? Como dicen en Y sí hay casos. Yo he visto personas que me enseñan una hoja impresa en una computadora, que ya sabes, hoy es muy fácil poner el logo de cualquier cosa. Era una póliza apócrifa, en donde el asesor le entregó bueno, el supuesto asesor le entregó la póliza a su cliente y le dijo, pero dame el dinero en efectivo. Y después la señora busca a la compañía llevándola una hoja impresa X, ese producto ni existía. Lo que volvemos al asunto, no puedes tomar una decisión tan importante como algo patrimonial sin tomarte el tiempo siquiera para investigar la compañía, claro, para investigar a la persona, para pedir inclusive referencias de la persona y tener claridad de lo que estás haciendo. Oye, y por ejemplo, ¿se puede dar el caso de que una persona tenga menos dinero del que aportaron? Hay varios supuestos, ¿no? Uno, pues obviamente que a lo mejor hagan malas prácticas, pero dentro de la legalidad del PPR, ¿puede una persona tener menos dinero del que aportó? Sí, la respuesta corta es sí, definitivamente sí, por muchos escenarios, sobre todo en el corto plazo. Hay dos escenarios que se me vienen a la cabeza. El primero es el corto plazo y el segundo es que le esté moviendo sin saber. A ver, te explico. Primer caso, tú te metes a invertir en un plan de retiro que te dé exposición al Nasdaq y llevas 2 años y el Nasdaq ha tenido rendimientos negativos los siguientes 2 años. A lo mejor ya aportaste 200,000 pesos, pero realmente tienes 120. ¿Eso es posible? Sí, porque puede pasar que el Nasdaq tenga rendimientos negativos en los primeros 2 años. Sí, pero 2 años comparado con una estrategia de retiro. Con 60 sí. Entonces, ese es el primer escenario, que analices una situación. Es como si me dijeras, ¿un negocio le puede ir mal en 6 meses o un año? Sí, ¿me entiendes? Es normal. La segundo escenario es que si tienes un producto que te da acceso a diferentes alternativas de inversión, le estés moviendo y picando sin saber. Ejemplo, te dio el rendimiento negativo el Nasdaq este año y dices, a ver, veo los rendimientos en la página de internet, me voy a cambiar a oro, porque este año dio más rendimiento. Y después baja el oro, no, mejor me voy al Standard Poor's 500 y le estás mueve sin saber. Exactamente. Es como ir manejando en el tráfico de la Ciudad de México en periférico a las 6 de la tarde y ver que el carril de al lado avanza y te pasas al carril de al lado. ¿Qué pasa con el carril que venías? Empieza a avanzar y total que no avanzas. Sí. Ese es el siguiente escenario. Sí, claro. Entonces, pero bueno, sí es posible, pero hay que no generalizar, creo. Sí, digo, ahí la lógica yo creo es, si no quieres ver minusvalías nunca, opta por opciones en renta fija. Ajá. Que un PPR te lo puede ofrecer. Claro, sin duda, nada más sé consciente que habrá años que a lo mejor sí generes 10% de rendimiento y habrá años que generes 2%. Sí, te está reduciendo la tasa del banco. Totalmente. Y ahí pues vas a depender 100% de lo que tú aportes, no tanto del interés que vas a poder generar. Y claramente bajo un supuesto de tasas al 2% de toda la vida, pues eso de que con 3,000 pesos mensuales voy a juntar 15 millones, pues ni de broma. Sí, esa pregunta me hiciste pensar en casos reales de clientes y es muy normal que los clientes se medio espanten cuando su dinero baja en el corto plazo y lo que hay que ver es el área de oportunidad y el horizonte de inversión que estás teniendo. Por ejemplo, ahorita en Mérida, en esta semana me ofrecieron 3 propiedades al 10, 20 o hasta el 40% de descuento sobre el precio que tenían hace 1 o 2 años. Pregunta. Si tengo una visión de largo plazo, ¿cuándo me conviene comprar? ¿Cuando ahorita me lo están ofreciendo al 40% por debajo del mercado o cuando está en su pico más alto? ¿Eso qué significa? Si en tu PPR estás experimentando minusvalías en los últimos 12 meses, 18 meses, todo, probablemente y siempre y cuando tengas una visión de largo plazo, pues es un mejor momento para hacer aportaciones adicionales que pensar en salirte o cambiarte de portafolio. Siempre y cuando supongamos que tengas visión de largo plazo, que entiendas lo que estás haciendo, que sepas qué está sucediendo, pero con el dólar pasa mucho. El dólar, por ejemplo, si tienes tu dinero dolarizado y el dólar ha bajado en los últimos años, sí, pero si tu plan es de 30 años, la pregunta es, ¿tú cómo ves el dólar? ¿Más cercano a 10 pesos o más cercano a 25 pesos? Sí. ¿No? Entonces, no importa la temporalidad de ahorita. Lo que importa es tener la visión clara de largo plazo. Claro está que si un cliente con nosotros nos dice, oye, quiero tener una inversión líquida diaria, que existen productos para eso, bueno, es otra conversación. O sea, eso es otro tema, porque no podemos tener tu dinero en renta oral en dólares
disponible cuando lo necesitas en 1, 2, 3, 6 meses que un plan de retiro. Claro. Son cosas completamente distintas, pero sí vale la pena que la persona se involucre para entender su visión y que el asesor acompañe a su cliente para que no cometa errores psicológicos que es de miedo, y normalmente cuando tomas una decisión en miedo no es una buena decisión. Claro, y a ver, el consejo para todos, que su asesor les transmita confianza, Ujú. ¿no? O sea, pregunten, no se cansen en preguntar. Yo creo que el buen asesor es el que te responde todas, ¿no? Que trae, oye, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si me pasa esto? ¿Y cuál me conviene? ¿Y cuál no me conviene? Y que no le veas como esa prisa por vender. Creo que es el sweet spot. Y sobre todo, como dice César, si te lo referenciaron, puede ser una muy buena guía. O sea, un buen PPR con una buena asesoría, creo que Sori vale la pena. Y más allá del PPR, sino también como una persona que te puede acompañar en decisiones financieras a lo largo de tu vida, ¿no? Ujú, como un doctor. O sea, sí confías en él porque sabe lo que está haciendo y a lo mejor no te explica absolutamente cada cosa y cada reacción secundaria que va a suceder con el tratamiento. A lo mejor él lo sabe, pero a lo mejor también lo va llevando por un tema de ética. Sí. Que es lo que te decía, a lo mejor la primera approach que tienes con tu asesor te explica algo muy sencillo como, a ver, si ahorramos tanto por tanto tiempo, más o menos terminaremos con tanto, y eso puede ser el primer approach para entender la lógica del producto. Pero en el camino, como te digo, pues tienes derecho a preguntar de todos colores, olores y sabores. Sí. Y a ver, y a un buen doctor no lo sueltas. Claro. O sea, ya una vez que te agarras a tu internista, que dices, oye, conoce mis casos, conoce mis análisis, me pide análisis, me los chequea, me dice, oye, te hace falta bien esto, tienes que hacer esto y esto acá, no lo sueltas. Yo tengo uno y no lo suelto. Así es. Lo mismo que hay doctores que, ay, me duele tantita la rodilla, te voy a operar para tratar de sacarte dinero cuando a lo mejor ni siquiera necesitabas Sí, yo digo igual, o sea, yo tuve una cirugía de columna hace 6 años y igual, o sea, fui como con 3 o 4 para ver a quién le confiaba en mi espalda. Afortunadamente bien, o sea, ahorita estoy a tope, pero ¿Y lo sí, recomendarías? sin duda. Si alguien tiene Con problemas de ojos espalda, cerrados. márquenle al doctor del Tendrían que irse a Querétaro a operar y todo, ¿no? Pero bueno, igual, sin duda alguna puedo recomendarlo abiertamente. Yo conmigo no hay ningún tema. Oye, amigo, y para cerrar, creo que vale mucho la pena. ¿A quién definitivamente sí le conviene contratar un PPR y a quién no le conviene un PPR? Siempre he pensado que uno es más que cero y he creído en mi cabeza que el ahorro, no importa la persona que seas, es un buen hábito. Ayer escuchaba en una conferencia a Alfredo Harp Helú, De los Diablos Rojos. el dueño de los Diablos Rojos, también es copropietario de un equipo de las grandes ligas y ha hecho muchas cosas por México, ahí googlealo. Y el señor de 82 años decía, es muy importante ahorrar, sin importar tu situación financiera, sin importar tu edad, sin importar cualquier cosa, es muy importante ahorrar. Y también lo creo. Un plan de retiro, de alguna forma, te disciplina a hacerlo. Entonces, a casi cualquier persona que comprende lo que te estoy comentando le podría funcionar. ¿A quién no le conviene contratar una póliza del retiro? Pues una persona que quiere resultados instantáneos, metiendo poquito dinero, sin riesgos. Ese perfil de personas que está buscando que la crema chupapanzas le saque cuadritos en una semana sin hacer nada. Esa persona que piensa que con un plan de retiro se va a hacer rico mañana. Esa persona que piensa que existen los resultados grandes sin riesgo en el corto plazo y que tiene toda la mentalidad mal. Yo digo, no lo contrates porque tú vas a ser de la estadística que contrata las pólizas, las cancela y eso normalmente tienen penalizaciones muy grandes para los clientes. Y la vas a sufrir. Exacto, porque pierden su dinero, eso es lo que Ujú. pasa. Las seguros tienen unas penalizaciones así de, si no pagas el primer año, los primeros 8 meses, los primeros 2 años o el tiempo del asegurador que haya puesto, vas a perder todo tu dinero, entonces no te conviene contratarlo. Yo a veces le digo a los clientes, no tienes la capacidad financiera para hacerlo, no tienes la visión para hacerlo, mejor no lo hagas. Es más, si no estás 100% convencido de lo que estás haciendo, no lo hagas. ¿Por qué quiero un cliente que lo va a cancelar en 6 meses? Vas a perder todo tu dinero, a mí me van a penalizar, o sea, a ese tipo de personas no le conviene, ¿sabes? Es como, ¿a quién no le conviene ir a inscribirse al gimnasio? Pues a los que pagan el gimnasio y no van. Claro. Eso no Pues les sí. conviene. ¿Para qué chingados lo pagas? Exacto. ¿Me entiendes? Y hay muchísimas La personas, mayoría. la mayoría que paga su gimnasio y no va, pero bueno, cada quien. ¿Y a quién sí le conviene? ¿A quién sí le conviene? Pues a los que lo pagan y van. Sí, que tienen esa visión de a futuro, ¿no? Sí, que no serán jóvenes toda la vida. Hay que tener masa muscular. Sí, Claro. ahí ya ver como si nada. Dijo, yo te lo puedo decir sinceramente, parece que fue ayer que salí de la carrera, ¿no? Si también tienes esa sensación. Sí. Ahorita que estábamos platicando, ¿sé cuánto tiempo tienes en esto? Pues ya más de 10 años, ni siquiera lo tenía. Pues sí, que salimos de la carrera hace casi 15 y dices, ay, canijo, ¿en qué momento? Estamos viejos. Pero, o sea, es una conversación que tú la puedes tener abierta con tu abuelo, con tus papás, cualquier persona de 80 años. Oye, ¿se te fue la vida rápido?
en un abrir y cerrar de ojos. Es correcto. Entonces, no se confíen, muchachos, y sean previsorios. César, un placer. Muchas gracias, amigo. Gran Y plática. espero que les haya aportado mucho valor esta plática. Yo creo que sí, vale la pena. Y, por supuesto, no se les olvide suscribirse al canal de Luis Mi Negocios para más entrevistas como esta. Nos vemos muy pronto.